Nosotros nos ascribimos como pueblos originarios derivados a que somos descendientes de los primeros pobladores que llegaron en tiempos prehispánicos a la zona del Valle de México. Pertenecemos a la tribu Xochimilco Nahuatlaca, que somos descendientes de esa cultura y donde tenemos y preservamos algunas costumbres. Asimismo, somos pueblos originarios porque todavía conservamos algunos sistemas de organizaciones. De hecho, Tepepan tuvo una importancia impresionante en la época colonial porque era un pueblo, una república de indios. Entonces su importancia política era bastante. Era no mayor a la ciudad de Xochimilco, pero sí era muy importante. San Mateo, como pueblo originario, tiene documentos primordiales de fundación del 3 de diciembre de 1542. Entonces, este se nos catalogó como un pueblo originario desde ese entonces, y toda la historia que se ha acumulado nos hace pensar en cuanto a usos y costumbres en fiestas patronales, principalmente con la cuestión religiosa y tradicional, es lo que nos ha llevado a considerarnos como tales. Ante la incompetencia de la jefatura delegacional, de los partidos políticos, vemos que las transnacionales vienen con todo a arrasar con la cuestión rural que todavía queda en Xochimilco. De hecho, ahorita en Xochimilco hay una pelea por los megaproyectos, ¿no? Se ha demostrado que un megaproyecto, llámese Chedraui, llámese Walmart, un banco, hoteles, no sé, vienen aquí y se asientan, tienen un predio, yo digo que con la delegación, ¿no? Es el que les da el permiso de uso de suelo y todo esto. Entonces ellos no demuestran, pero al final de cuentas pues, se instalan y pues realmente se ve afectado a la redonda, ¿no? A kilómetros, como esas tiendas pues, destruyen la economía local, destruyen la sustentabilidad, ¿no? de las personas que todavía son productoras, ¿no? Estas tiendas consumen una cantidad impresionante de agua, lo cual Xochimilco, con las noticias anteriores de los hundimientos allá en Nativitas, en otros embarcaderos, pues ahí se dan cuenta de la problemática. Pues es como aquí se empieza en primera a generar el desabasto de agua en las poblaciones. La cuestión de la delegación que quería abrir pozos de agua más, porque el pueblo de San Mateo tiene 6 pozos, 4 en el reclusorio sur y 2 que están acá rumbo a la carretera de San Pablo, San Francisco, con el fin de robarse el agua. Finalmente San Mateo tiene el beneficio nada más de 2 pozos, no de los 6. Entonces esta lucha viene siendo desde cuándo. Aquí en San Lucas tenemos todavía algunos pozos de agua que, a pesar de tener entre 4 o 5 pozos de agua funcionando, pues algunas colonias del pueblo sufren del tandeo, derivado a que parte de nuestra agua se la llevan a la Ciudad de México. Pues hemos tenido malas administraciones que van imponiéndonos, ¿no? En este caso la delegación. Esa parte de la delegación es la que últimamente ha venido a partir la organización de nuestros pueblos, de nuestra gente. Desde hace 10, 15 años que la delegación viene organizando las elecciones para coordinadores, pues ha habido lo que es la compra mediante despensas. Nosotros le llamamos compra de conciencias, donde viene a corromper todo el sistema social y político que había aquí en San Lucas. En los diferentes pueblos, los 14 pueblos de Xochimilco, inclusive el pueblo vecino que tenemos de Topilejo, muchas veces la participación es poca de los originarios, de la gente originaria y de la gente que ha llegado. Son muy pocas las asambleas que hemos tenido aquí y las asambleas que nos han invitado en otros pueblos, muy poca la concurrencia. Solamente cuando tienen la problemática encima, es decir, falta de agua, algún servicio, es cuando protestan y entonces sí. A lo mejor ya no hay ese poder de convocatoria porque la mayoría también que tenemos en nuestros pueblos ya no es de aquí. El 70% de la población en Santa Cruz ya es de fuera. Y los pocos originarios que quedamos, pues realmente pues no hemos podido lograr tener ese poder de convocatoria, ¿no? Aquí afortunadamente de hace 2 años para acá hubo una convocatoria para los diferentes grupos. Estamos hablando de los representantes de bienes comunales, los representantes de las parroquias, los fiscales,
el Consejo del Pueblo, los productores de aquí de San Mateo, para organizarnos como grupo en diferentes actividades, y con esto afrontamos lo que es la problemática del agua, los desde servicios urbanos, etcétera. Bueno, ahorita la situación es que en diciembre del 2016 el que estaba fungiendo como coordinador territorial renuncia, entonces hay un vacío, al parecer hay un encargado, pero pues de alguna manera la comunidad de San Lucas pues no lo reconoce, debido a que los coordinadores territoriales son elegidos mediante el sistema que viene empleando la delegación de Xochimilco, mediante una votación. Entonces nosotros de alguna manera, cansados de la compra del voto, el acarreo, dedazos por parte de los jefes delegacionales o imposición de los diputados locales o federales, es que decidimos regresar al sistema de usos y costumbres. Realmente la delegación no ofrece realmente no sirve al pueblo. Entonces nosotros los pobladores pues realmente tenemos facultades, ¿no? Tenemos las facultades para podernos regir, ¿no? Bajo esos usos y costumbres que siempre se han de mencionar, ¿no? En octubre del 2015, junto con varios pueblos de la delegación Xochimilco, realizamos 3 congresos de los pueblos de Xochimilco, donde precisamente abordamos el tema de la elección para elegir a los coordinadores territoriales, mal llamados, y que nosotros ahora nombramos autoridad tradicional, que deberán ser los portavoces de los intereses del pueblo ante las autoridades locales o federales. Sí podremos llamarlo una especie de autogobierno que administre obviamente sus propias problemáticas y su propio presupuesto, ¿no? Que no sea la delegación quien diga, vamos a arreglar esta callecita, ¿no? Porque hemos visto que los contratos que dan son de millones de pesos y solamente son como media cuadra y se tardan mucho tiempo. Entonces ahí hay un desvío de recursos impresionantes. Entonces para aprovechar mejor ese recurso, pues que sea un gobierno autónomo a las necesidades del pueblo. Entonces ese tipo de personajes de la delegación o de un partido político pues realmente ya no es requerido, ¿no?, en los pueblos, ¿no?, por corruptos, ¿no? A raíz de toda esta problemática es que hicimos del conocimiento del jefe delegacional en Xochimilco a principios de año que ya no queríamos que ellos realizaran la convocatoria para elegir al coordinador territorial. Haciendo caso omiso, la delegación el 15 de febrero de este año es que saca su convocatoria mediante el diario oficial de la federación, y pues bueno, nosotros tuvimos que emplear procesos legales, como son impugnar la convocatoria de la jefatura delegacional ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Ya hace aproximadamente un mes salió la resolución por parte del Tribunal Electoral del DF, donde ordena a la delegación Xochimilco que se desista de su convocatoria y le ordena, junto con el IEDF, a convocar una asamblea en cada uno de los pueblos para que los pueblos, mediante su sistema de usos y costumbres, elijan de nueva cuenta al coordinador territorial, subdelegado o autoridad tradicional. Si no mal recuerdo, 12 de los 14 pueblos firmaron varias personas para que se revocara eso, y así sucedió. Ahorita estamos en el proceso de que estamos informando a la gente para poder juntarlos y convocar a la asamblea para elegir a los diferentes candidatos y que tengan un cierto perfil. Tenemos la mala experiencia de que ha llegado gente que nada más ve beneficio propio, y a sus cuates, ¿no?, son los que benefician, y la delegación son los que lo manejan. Aquí lo que estamos construyendo es de alguna manera esta nueva autoridad tradicional, lejos de los vicios de imposiciones de candidatos. Incluso uno de los requisitos para ser autoridad en San Lucas Xochimanca es que no pertenezcan a ningún partido político o que trabajen para la administración, para la delegación Xochimilco. En cuanto a cómo se va a realizar la elección, es lo que estamos consensando. Nosotros lo que estamos planteando
es que se elija como anteriormente, se convoca asamblea a la comunidad, se presentan a los candidatos ya delimitando mediante los requisitos, viendo ya los perfiles, y que lo elija como antes lo hacían, que era a mano alzada, que era el sistema que aún todavía utilizamos aquí en San Lucas para elegir a los patronatos, ya sea de fiestas patronales o del panteón comunitario. Entonces, por medio de esta unidad, pues tratar de formar un consejo mayor, para que por medio de ese consejo mayor, pues tratar de proteger, ¿no? De cuidar todo lo que se viene peleando, ¿no? En estas luchas, ¿no? Que es el agua, que es la propia organización social aquí en los pueblos, ¿no? En realidad es ir por esa representación y que queden las otras, como se ha venido hecho tradicionalmente, que es el Consejo del Pueblo, ya que se decida por usos y costumbres, en una asamblea a mano alzada o con apoyo del IEDF nada más para hacerlo por votación, pero que el pueblo decida, solamente gente originaria, gente que ha participado. Estamos descartando a los asentamientos irregulares porque ellos no son partícipes de nuestros usos y costumbres, entonces no tendrían ni por qué en esta cuestión. Aquí creo que esa parte se empieza a trabajar, ¿no? Donde precisamente la gente que es de fuera, no solo aquí en el barrio, en las pocas juntas que se han hecho, se le ha platicado, ¿no? Que ya son de aquí y que como tal pues también tenemos que ver por nuestro bienestar en común, ¿no? Y que pues hay maneras que aquí nosotros los originarios pues tenemos, ¿no? Para poder resolver nuestras problemáticas, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos es de reivindicar y dignificar lo que es la autoridad tradicional de San Lucas Uchimanca mediante un sistema que sea limpio y transparente y que sea más apegado a lo que la comunidad de San Lucas que necesita. Entonces, autoridad tradicional no quiere decir que vayamos a regresar al pasado, ¿no? Sino simplemente es para nosotros tener una mayor defensa de usos y costumbres en esta cuestión. Entonces, dependiendo de la asamblea y lo que quiera el pueblo, podemos que sea otra vez una sola persona, puede ser un consejo, pueden ser dos, tres, pero eso ya depende como lo elija el pueblo. Si nosotros no recuperamos las figuras que de alguna manera son los portavoces de nuestros pueblos, difícilmente ellos van a poder defender nuestro territorio y nuestros recursos naturales. Por eso se nos hace muy importante que esta figura tradicional nazca de nueva cuenta de las raíces que son de los pueblos de Xochimilco.